siguen el academicismo italiano, pero como que se nota ya la mano indígena. No sé si lo pueden percibir. Por ejemplo, esta. Es un Cristo que tiene la influencia europea, pero la técnica, o sea, digamos que no es tan destacada, porque se va como que distorsionando, o sea, ya los estándares se van expandiendo, no es lo mismo aprender del maestro de maestros que aprender de quién sabe quién y que van perdiendo como ese rigor académico, ¿ok? Luego, ¿quién más? ¿Quién más de los artistas? A ver, José del ¿Puedo Cibar. contribuir yo, maestra? Sí, a ver, dime. Pues yo no tengo una presentación PowerPoint como el compañero Abraham, pero de la lista que encontré, varios coinciden. También tenía José María Velasco de los paisajes, y era el paisajista, el pintor reconocido como el más mexicano o más representativo para paisajes. Lo que también, no sé si queda en el siglo XIX, José Guadalupe Posada. Sí, es el autor de la Catrina. Quien es Ajá, entonces se me hizo interesante porque es un artista, pero no necesariamente estamos hablando de pintura. Y él estaba en León, Guanajuato, y él también fue maestro de varios muralistas que también fueron a ensayar o a trabajar con él. Y también me estaba resaltando mucho de los arquitectos, que no nada más el siglo XIX de pintura, pero también de arquitectura neoclásica, influenciado tanto por españoles como el arquitecto Manuel Tolsá, que diseñó el Hospicio Cabañas. Espérame, hay que poner y aquí terminó la Catedral de la Ciudad de México. Perdón, hay que poner una pausita aquí en Guadalupe Posada. ¿Sí ven? ¿Sí ven la obra de Guadalupe Posada? Sí. ¿Sí ven a la Catrina? Sí, la Catrina. Él fue el creador de la Catrina, José Guadalupe Posada. ¿Qué nos puedes decir de la parte de que era una... Sí, me la robó la libreta, Lila. ¿Cómo? Él fue trabajó en un periódico o tenía revista, y las revistas donde él hacía sus grabados muchas veces eran rechazados porque eran muy críticos hacia la política. Entonces no fueron tan aceptados. Y hay de todos los de más detalles, no me acuerdo más de él, más que tenía una imprenta y que pues que era un crítico a los... Sí, miren, él fue nacido en Aguascalientes, ¿no? Como dices, y obviamente trabajaba en un periódico. Fue muy crítico contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Y pues era un ferviente defensor de los trabajadores. Y miren, aquí un dato muy importante, si lo ven, es que murió solo y en la pobreza absoluta. Qué triste, qué triste. Su personaje más famoso, no solo en México, sino en el mundo entero, es la Catrina, grabado que representa una burla a la clase alta del porfiriato. Ok, entonces cuando ustedes ya la ven en carnaval o cuando
cuando la vean de una u otra representación en murales, en lo que sea, porque la imagen, el simbolismo de la Catrina se repite y se repite y se reproduce en el 2021. Entonces es importante, creo yo, que conozcan la historia de ese símbolo tan importante para los mexicanos, ¿no? Y bueno, a las calaveras, Posada las revivió y vistió de gala, las llevó a los jolgorios de la barriada, a la calle citadina, a las casas de los ricos y las montó en bicicleta y a caballo, en un humorístico festín macabro e histriónico que no tiene paralelo. ¿Sale? Y luego, bueno, a decir de diversos historiadores, por medio de sus famosas calaveras Posada y el editor Antonio Vanegas Arroyo señalaron gráficamente las lacras, miserias y errores de la sociedad de su época y satirizaron a los políticos ambiciosos y tiránicos. Pareciera que estamos en el siglo pasado, ¿no? Claro. Según sus amigos, Posada decía a menudo: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica, pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Se va. Y luego dice, Don Lupe, como le llamaban sus amigos, influyó en artistas posteriores como José Clemente Orozco y Diego Rivera. Francisco Díaz de León, grabador y pintor, Leopoldo Méndez, grabador, entre otros. Acuérdense que con la llegada de la imprenta, pues la manera de comunicación y propaganda era a través del grabado. Entonces, la función de un grabador en esa época era fundamental. Era como el fotógrafo en los periódicos, o como el videocamarógrafo, o ahorita, por ejemplo, siguen los moneros, ¿no? Que pintan o dibujan sobre la política. Pero Posada, digamos, es por su ingenio y por lo que simboliza su Catrina y la crítica que hacía, pues ha durado y perdurará por la existencia. Miren, aquí dice, ha sido catalogado como una vena vital del arte mexicano del siglo XX y se le considera precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas. Es decir, obviamente él siendo un ferviente crítico del porfiriato, es decir, de lo afrancesado, de lo europeo, pues él de alguna manera metió la espinita para que el nacionalismo, cuando iniciaba ya Madero, para recuperar todo esto, pues fuera poderoso, ¿no? Y bueno, acá otro dato, la caricatura política era su pasión, registraba los sucesos extraordinarios y de la vida cotidiana a las que le agregaba notas humorísticas. Sus caricaturas eran adornadas con viñetas de arabescos y ornatos vegetales, como se hacía originalmente en los libros antiguos de religión, de lo que sea. Siempre hay diseños de fitomorfos, se dice, ¿no? Como decorativos. Precedido de su prestigio en la litografía y el grabado, trabajó y fundó periódicos de gran importancia con una producción nacionalista y popular. En 1895 introdujo la técnica del grabado en zinc, mismo que utilizó en la mayor parte de sus trabajos. Fíjense que esta técnica, hay una artista mazatleca, sí la han de ubicar, o por lo menos la conocen de nombre, la china, Sánchez Duarte. Ella es una maestra, la verdad, es la directora del actual Museo de Arte. Ella es una grabadora, es una artista, yo creo, muy completa. Ella pues estudió en San Francisco, fue hija de un gobernador de Sinaloa, que pues digamos desde muy chica y muy joven tuvo accesibilidad a la cultura mexicana de diferentes maneras. Y la tenemos en Mazatlán.
o sea, su obra como artista es importante porque su técnica principal es el grabado. Lo mismo que hace Posada. Y lo más padre es que Cecilia maneja varias técnicas, incluyendo el grabado en metal. Os de cuenta que son placas, ¿no? Para hacer el grabado necesitas una máquina como un rodillo para plasmar en el papel el trabajo. Pero para que se plasme en ese papel hay que armar como un soporte, puede ser madera, metal, plástico o varios, o sea, ya depende de la experimentación de cada artista. Y previo a eso, pues tienen que preparar un diseño, un dibujo que le van quitando con navajas a la superficie. La China, por ejemplo, usa mucho la madera y se le llama silografía. Silo viene de madera. O sea, ella prepara la madera en placas de triplay, las va gastando y pues tiene mucha influencia de Posada. Ella sigue haciendo calaveras. No sé si han visto que en otros años algunos artistas así locales hacen un trabajo de grabado, así grabado grande, de gran formato, con una aplanadora, con un carrito. ¿Han visto? Sí. ¿Alguien ha visto eso? Sí. Por ejemplo, eso es un súper atractivo maestra. turístico. Y tienen a una de las grabadoras más importantes de México en Mazatlán, que es Cecilia Sánchez Duarte. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Sí. Bueno, a ver, sus obras se conservan entre otros organismos, obviamente en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y tiene su propio museo, José Guadalupe Posada, que está en Aguascalientes. Posada murió tan pobre como nació. Fue sepultado en una fosa de 6ª clase en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. Sus restos, que nadie reclamó, fueron arrojados 7 años después a una fosa común. ¿Quién iba a decir? A ver, luego continuamos. Maike, por favor. Ah, sí. Entonces, del siglo XIX también rescaté la arquitectura neoclásica. De Manuel Tolsá. Ese es muy buen dato. Que son, esto es la arquitectura neoclásica en el siglo XIX es una reacción al barroco del siglo XVIII, que son líneas como más sobrias, y eso se ve en el Hospicio Cabañas, la Catedral de la Ciudad de México. Y pues Manuel Tolsá era un español, entonces otro... Perdón, ¿sí ven lo que estoy mostrando? Bueno, este es el Hospicio Cabañas y esto es la corona de Fernando VII. Luego... No sabía. Sí. Y... pues yo creo que también en Mazatlán se puede ver ese estilo. Por ejemplo, el antiguo Banco de México, Banco Occidental de México también se veía así. Bueno, ya no está, pero tenía ese tipo de diseño. Y donde ahora está el edificio al lado, Banorte. ¿Cuál es? ¿Banorte? Sí. También se ve de ese estilo. Exactamente. Entonces, Mazatlán, pues, Mazatlán es lo que tiene, es una arquitectura neoclásica, se puede decir así, pero tiene algunos detalles o reminiscencias muy eclécticas, que pues obviamente son la influencia de ese periodo, ¿no? De diferentes gustos, de un poder adquisitivo alto,
de muchos países, porque al final lo platicamos desde un inicio. Es Mazatlán, como tal, la ciudad del centro histórico, se fundó principalmente por extranjeros, ¿ok? Y bueno, ¿alguien supo lo que le pasó al caballito de Miguel Tolsá? No. ¿No? No sé. ¿No se acuerdan de este caballito? No. ¿No? Bueno. Sé lo que le pasó al venadito de las olas altas. Bueno, pues haz de cuenta. Esa sí me la sé. ¿Se sabe lo de la restauración del leche homo? ¿No? Bueno, pues el caballito es una escultura ecuestre, ¿no? Que fue un regalo de Francia, México y todo esto. Y bueno, había un desarrollo muy particular en las técnicas constructivas de las obras de arte. O sea, un monumento de este tipo en su época era pues un sinónimo de poderío, de estoy aquí, o sea, yo soy, ¿sí me explico? Y pues tiene sus técnicas constructivas muy particulares, muy especiales. Entonces, como en el 2016, el Centro Histórico de la Ciudad de México, que era una empresa, se le ocurre intervenirlo. Entonces dice, ay, pues tiene mucha popó de pájaro, tiene óxido, tiene quién sabe qué, y no sé, así, ¿no? Entonces se ponen a echarle ácido nítrico, y le quitan toda la pátina, o sea, todo el acabado original que tenía la escultura. O sea, el original. ¿Qué es lo que les encanta hacer en Mazatlán también? Ah, pues está oxidado, pues échale otra capa de pintura. Entonces pierde la autenticidad, o sea, pierde la dignidad de la obra como originalmente era. O sea, el bronce, con el paso del tiempo, obtiene una pátina, así se le llama. Es como un acabado neutral o poco sensible, como a la intemperie, depende de donde esté, lo que hace que las esculturas de bronce o de metálicas algunas sean estables. O sea, no quiere decir que estén oxidadas como tal. O sea, hay ciertos óxidos que son estables, o sea, que no se carcome el metal, al contrario, lo protege. Entonces, si esta empresa se le ocurrió así de buenas a primeras, quererlo restaurar sin tener conocimiento, y pues se llevó mucho de la autenticidad de la escultura. Ya luego entró el INA, como es una pieza del siglo XIX y muy importante en su época, ¿no? Además representa a Manuel Tolsá, que es también un arquitecto muy importante. Pues fue en el rescate y pues hizo un dictamen y unos estudios y bueno, para no hacerse las largas, el dictamen de la pieza costó $1,000,000. Nada más, el dictamen. Y restaurarla completa costó $6,000,000, porque tenían que reparar el daño que hizo la empresa. Entonces, para que se den una idea, lo importante de esta escultura en el centro de la Ciudad de México. Además, es una pieza que está hecha con hojas metálicas vaciadas, pero internamente tiene como una malla, como una estructura perfectamente armada, y está perfectamente soldada. Imagínense para la época, pues ha de haber sido muy complejo hacerla. Entonces, por eso es que es tan relevante. ¿Sale? En Mazatlán no hay ese tipo de obras. Pues mira, ahí les va. Yo tengo que mi teoría. El venadito original es una buena pieza, pero no es de un artista así súper famoso, pero es una buena pieza, es una reminiscencia de buenas técnicas de escultura.
si lo comparan con el otro venadito que pusieron, pues el que pusieron se ve la técnica constructiva muy burda, o sea, nada que ver con la finura del venadito original. Entonces nosotros en el instituto lo que pedíamos cuando estaba el presidente Higuera, que él fue el que dijo, no, pues ya no sirve, mándalo allá para el fondo, ¿no? Allá al acuario. Decíamos, no, es que ese venadito, el original pertenece a Olas Altas. Manda el venadito nuevo, o sea, ese que... Y no lo hicieron, pero tiene buena factura el venadito original. Como dato curioso. Sí. A ver, ¿quién más sigue? ¿Qué otra cosa querías decir? ¿Puedo contribuir con una cosa más, maestra? Sí, claro. Encontré un detalle que se me hizo divertido y hasta un poco revolucionario. Un artista que se llama Julio Ruelas, que era un representante del romanticismo mexicano. Y las pinturas que él hacía eran de base romántico, pero cuando yo oigo romanticismo pienso en otra cosa que las imágenes que me salían, que eran unas Venus domadoras agarrando puercos y así, muy fuera de lo que te esperas en el siglo XIX. Entonces Julio Ruelas se me hizo interesante para, en contraste con los paisajistas y el academismo italiano, se me hizo como muy contrastante, porque los académicos eran como muy propios. Ajá. Eso. Y es del siglo XIX. Sí, imagínate cómo ha de haber sido visto. Era como el pornógrafo de la época, o sea. Sí. Esa obra decadentismo. Sí, se me hizo. Miren, qué padre. Ajá. O sea, sí es el romanticismo. ¿Por qué viene el romanticismo? ¿Por qué te imaginas que dicen eso? Pues yo realmente, pues la naturaleza, el ser humano en su estado natural. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Mucho movimiento, o sea, mucho movimiento. Romanticismo es como que le pones mucha crema a los tacos. ¿Sí me explico? Sócrates. Sócrates, o sea, Sócrates. El desfachatado artista. Miren, esto es como surrealismo, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí la estamos escuchando. Sí. Tenemos en silencio los micrófonos. Estamos silenciados nada más. Ajá. O sea, a lo mejor visto como muy adelantado a su época, ¿no? Ajá. Ay, perdón. A ver, ¿qué otra? Miren esto. Por ejemplo, en esta época también empezaba el Art Deco era como ya estaban sus indicios. ¿Ubican el Art Deco? ¿Alguien me puede decir qué es el Art Deco? ¿No? Es un estilo arquitectónico y usan mucho los colores. Nos platicaste de la catedral, de los vitrales. Sí, o sea, es el movimiento,
Las trazas son muy orgánicas, como de plantas, como colores, como muy natural, como decorativo, o sea, es bien decoración, Art Deco. Y les voy a poner una imagen. Y se van a pensar, o sea, a lo mejor van a recordar algo que hayan visto en Mazatlán. Mazatlán tiene mucho Art Deco y Art Nouveau. Todavía le queda poquito, pero eso es. Miren, ¿dónde lo han visto? O sea, ¿de qué le recuerdan Mazatlán? La catedral un poco. Sí, un poco. Y también ubican el restaurante Héctor Bistro, ¿no? Bueno, ese restaurante me llama la atención porque ellos medio siguieron la recomendación. No, pues es que tú tienes un negocio en un edificio que tuvo reminiscencias de Art Deco. Entonces, el dueño contrató a un decorador y le dijo, oye, pues sígueme ahí la onda del Art Deco. Entonces son lugares que se adaptan un poco para resaltar las peculiaridades o lo que queda de una época, pues del 19, o sea, de un estilo relevante. Miren, estas formas muy orgánicas. Miren, esto, ¿no les recuerda alguna casa, alguna? Ahora fíjense, cuando anden por el centro o por la ciudad, fíjense en esas formas, traten de verlas en las herrerías. Sinaloa en general tiene mucha herrería Art Deco, ¿ok? Y Art Nouveau también. Y el Art Nouveau son más lineales, o sea, son más, más lineales, más, miren, Art Deco, Art Nouveau es más lineal. Miren, esta forma no se les hace como conocida en la ciudad. No. A ver, estos pósters, no los han visto ahí en el Belmar, hay un par de pósters que están súper feos ya, maltratadísimos, sí, pero todavía conservan algunos. Claro. Y hay algunas fachadas en el centro que también se ven con esas líneas. Como exactamente. Que no son neoclásicos, que la forma de la casa no es así, se ve como más, ¿cómo dices? Orgánico, redondito. Como más geométrico, pero como refiriendo a la naturaleza. O sea, es el neoclásico, pero luego viene esta influencia, el Art Deco, el Art Nouveau, ¿sale? Y Mazatlán tiene muchísimo todavía. Ya se lo están acabando, pero sí tiene esa influencia más o menos. ¿Quieres seguir, Maika? ¿Otra cosa? ¿Quién sigue? ¿Alguien sigue? Yo puedo seguir, maestra. Daniel Romero, a ver. Sí, soy el Dani. Ahí va. Bueno, encontré los mismos que mis compañeros, ¿no? De los 5, Pellegrín Clavé. Lo que me llama la atención es que él nació en Barcelona y murió en Barcelona y lo cuentan como uno de los 5 grandes de 1800 de México. Más, sin embargo, pues es español. A Juan Cordero, a Felipe Santiago Gutiérrez y a José Agustín Arrieta. ¿Lo quieres pasar por el chat lo que hiciste? No hice nada, nomás hice la investigación. A ver, de que no hice una presentación como tal.
A ver, dime un nombre de los que no hayan dicho tus compañeros. A José Agustín Arrieta no lo han comentado, ¿no? Ajá, no, ahorita les comparto. Maestra, yo tengo una duda. ¿La Academia de San Carlos dónde está? ¿O En por qué es México. tan famosa? ¿Es la más famosa de pintura de todo México? Sí, y la Esmeralda. No del mundo, pero sí de México. ¿Y en Latinoamérica es importante? Sí, la más. Es que la Academia de San Carlos, o sea, ahorita ya es museo, o sea, sigue teniendo sus clases y todo, pero es la cuna de los artistas mexicanos, pero con esta influencia totalmente europea. Y pues ahorita, por ejemplo, la escuela más padre de pintura de la Ciudad de México es la Esmeralda, y está ahí. Sí vale la pena que conozcan ese lugar, porque tiene obras de casi todos los artistas mexicanos de todos los tiempos. A ver, este es de 5 minutos. Les voy a poner un videito, ¿sale? La mesa está servida. Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. De entraña por estos platillos que conforman el patrimonio universal que representa. ¿Lo escuchan? Sí, lo he escuchado, maestra. Ah, ok. Sí, lo escuchamos. La cocina mexicana se da cuenta de ello a través de un pasaje que resulta de entraña por estos platillos que conforman el patrimonio universal que representa la cocina mexicana. Se da cuenta de ello a través de los pigmentos del siglo XIX mexicano, con un artista que, si bien nació en Tlaxcala, pronto su trabajo poblano lo hizo recuperar. ¿Ya está el video? Yo no lo veo. Encontrarse prácticamente en las colecciones más importantes. Ya, uy. 20. Nos referimos a José Agustín Arrieta. De 1850 a 1860 encontramos este género de el cuadro de comedor, que encuentra su antecedente con las naturalezas muertas y con los cuadros de bodegones, de las bodegas, como se les nombraba en España a las cocinas. Aquí no tienen muchos símbolos, digamos, cada uno de estos alimentos se han secularizado, pero muy bien nos ayudan a comprender las posibilidades de las familias y siempre celebrar platillos que resultan identitarios. Una bebida de estas pues será el chocolate, que acompaña todos los festejos, y otra bebida que tiene un arraigo mesoamericano fundamental resulta desde Mayagüel, el regalo de los dioses, el pulque, y lo vemos representado con estas transparencias que tanto celebraban los pinceles de José Agustín Arrieta. Encontramos el óleo trabajado de una forma tan natural que sigue embelezando al espectador por ese verismo. Cada cuadro que incorporaba cristalería implicaba que el coleccionista tenía que hacer una erogación mayor. 4 obras de José Agustín Arrieta acompañaban un cuadro de comedor, una escena de comedor, una habitación del comedor, y solamente una era firmada. Por eso resulta que son tan escasas la firma y tenemos una abundancia de obras. Hay quien ha sostenido desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México que cada cuadro podría representar una estación del año, y por la variedad de verduras y frutas podríamos establecer esta relación. Pero lo que otros historiadores del arte, antropólogos sociales han en realidad precisado es que realmente divide más bien el mosaico de la sociedad, y cuando una familia tiene mayores recursos, como es el caso de esta, pues incorpora la licorera, las conservas que pueden ser de membrillo, y vemos el cristal cortado con decoraciones de oro al fuego, y también la presencia del pulque. La variopinta relación con los materiales, ya sea las botellas de miel, de
vinagre o las ollas de barro, también con la porcelana en los platos y con las copas y los diferentes enseres, muestran realmente una familia que tenía mayores recursos, y tan es así que aparece una lata. Las conservas eran altamente cotizadas, generalmente no se envasaban en México, y así es que venían de una travesía ya sea de los Estados Unidos o de Europa y se convirtieron en un platillo prácticamente de delicatessen, pero que siempre convivieron con el maíz, con el frijol, con la calabaza, el chile y también ciertos frutos como la naranja aquí pelada, que daban cuenta de un ejercicio plástico y de la pericia de Arrieta, pero por otro lado de la familia y lo que consumía. Siempre presentes los chiles, esta mesa nacional mexicana, cada latitud tiene y encuentra en un platillo algo que nos hace ser quienes somos. Los platillos de familia, las recetas, hablan de que de una familia a lo mejor es especialista en un platillo en específico y siempre sentimos confort y recuerdo por esa infancia entrañable al momento de saborear un plato mexicano, siempre acompañados también por tortillas. Representa esa posibilidad de conectar a México, ya sea desde Mesoamérica y en la potencia central hacia el sur con el maíz o hacia el norte con la tortilla de harina. No importando cuál sea la de predilección, en realidad cualquiera nos invita a sentir a México desde sus sabores como patrimonio cultural intangible que hoy el mundo entero la reconoce. La cocina mexicana y José Agustín Arrieta forman parte de la herencia viva desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. ¿Qué les pareció? Eso sí. A ver, continúa, Daniel. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién no será? Pues ya terminó, digo, vi lo mismo que mis compañeros. A mí me llama la atención también que muchos de los cuadros de los demás pintores hacían alusión todo a imágenes cristianas y demás. Todos eran cristianos, pues, en esa época, ¿no? Entonces, bueno, digo, no estoy aseverando, pues, no, pero veo que todos hacen alusión a imágenes cristianas, pues, y me llama la atención. Y se me hace una técnica de pintura bien triste, siempre se me ha hecho bien triste, como que en las esquinas, como que del centro está como iluminado y siempre a las esquinas se va haciendo como mucho más oscuro. Y las imágenes cristianas siempre se me han hecho también bien tristes, así como gente muriéndose y así, de que todo... Muy dramáticas. Muy dramáticas, muy oscuro, ¿no? Y no sé, no me gustó la verdad lo que pintaban estas personas y con el realismo que lo pintaban, no sé, no es mi gusto. Ok. ¿Alguien sabe por qué se pintaba casi puro arte sacro? ¿No? ¿Por qué se pintaba puro arte sacro? Me parece Así que se era llama arte sacro. No, porque ellos pagaban. Porque Exactamente. Las iglesias tenían dinero. Acuérdense, quien paga manda. Y en esta época la iglesia era el gobierno. O sea, la iglesia viene de Roma y nosotros venimos de una cultura occidentalizada. Es decir, por ejemplo, nuestro derecho, o sea, las leyes, nuestra cultura occidentalizada, su origen en gran parte es romano y de ahí viene la iglesia. Entonces, pues la iglesia era quien dominaba las artes, la economía, la gobernanza, o sea, era quien tenía el registro, de hecho, de la población, era quien administraba las comunidades y en gran parte eran quienes las formaban. Cuando yo he mencionado que pues evangelizó en el siglo XVI, es porque la iglesia llegó a evangelizar, o sea, llegó a adoctrinarnos en el siglo XVI. Previa a eso, pues es la época prehispánica, ¿sale? Entonces, bueno, ¿quién pagaba por esas pinturas? ¿Quién educaba a los artistas bajo esos cánones? Pues la iglesia.
Y pues actualmente, como dato curioso, Daniel, uno de los mercados negros del mundo más prolíficos y más, digamos, más lucrativos es el arte sacro. Porque hay muchísimo, y la gente lo busca, le gusta, y no tanto porque sea triste o no, sino por todo el trasfondo que esas pinturas en muchos casos conlleva. O sea, la técnica es exquisita, o sea, las personas que los pintaron pues tenían una destreza técnica inimaginable, o sea, lo que actualmente a lo mejor sí se puede dar, pero fue una época en la que solamente se dedicaban a eso en cuerpo y alma. O sea, por ejemplo, Miguel Ángel pues trabajaba para la iglesia y duró haciendo una escultura de mármol 7 años, por ejemplo, 7 años, imagínate. Entonces, pues por eso es que a lo mejor a ti o a mí particularmente no nos gustan tanto. Por ejemplo, a mí no me gustaría tener un Cristo crucificado en mi sala, ¿no? Por ejemplo, por la carga dramática que tiene. Pero claro que me encantaría tenerlo porque es de un valor inimaginable como en técnica pictórica. No sé, por ejemplo, tener una pintura de Villalpando, o hay artistas excepcionales, ¿no? De este tipo de arte. Oye, y si es como yo digo, o es por el internet y que veo las imágenes en internet, pero es ese tipo de arte sacro de esta época, pues, si es como muy iluminado en el centro y como muy oscuro en las orillas, o es mi celular. Sí, pues que, mira, depende del artista. Les voy a enseñar un poquito de arte sacro. Sí ven, aquí estoy buscando, sí ven, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho Villalpando. Cristóbal de Villalpando. Esto se va a cargar. Vean esto. Ay, no me salió aquí desde la fe. No, gracias. Miren, vean. O sea, si ven esta pintura, no es triste o se les hace triste. ¿Sí la ven? Sí. Ah, sí tiene. Sí. No, esa pues no está triste. Bueno, se llama El Dulcísimo Nombre de María. O sea, es una alegoría muy bella. Si se ven los colores vivos, a más no poder. O sea, yo creo que es de las primeras pinturas de Villalpando. Y él, pues, es emotivo, o sea, como que es el tamaño del arte sacro. ¿Sí me explico? O sea, ¿Y es mexicano Villalpando? no, Villalpando era español. Mira, es reconocido a nivel mundial. En el Museo Regional de Guadalajara hay varias pinturas de Cristóbal de Villalpando. Las veladuras, o sea, por ejemplo, ellos sí tienen la escuela, tienen el academicismo italiano, etcétera, etcétera, porque vamos a lo mismo, la iglesia era la que pagaba, ¿no? Era la que tenía el dinero, hazme lo mejor de lo mejor, cueste lo que cueste el tiempo que sea, ¿no? Entonces, pues podían acceder como a pigmentos de todo, o sea, de diferentes regiones, los podían sacar pues desde los minerales hasta de plantas, etcétera, etcétera. ¿Qué más les puedo decir de Villalpando? Las veladuras, o sea, el manejo del pincel es de una maestría que, no sé, o sea, pocos artistas del arte sacro la han dominado. Porque él no solamente o sea, pintaba así con la brochita, sino que él, cada vez que ponía el pincel en el pigmento tallado, o sea, que le puso el aceite, o sea, medía químicamente el toque que le debería de dar al charquito de pintura para poder obtener cierta pincelada. No sé si me explique. O sea, eran tan meticulosos. Qué padre.
Por eso es que las obras de Villalpando son así como lo más importante del arte sacro que hay. De lo más. Hay otros. Miren, vean esto. O sea, ahí los quiero ver. Pues, ¿Sí ven esto? ¿Sí ven o no? sí. 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 O sea, ahí les van, 1, 2, 3, 4, como 5 colores mezclados. 5 colores, 5 pigmentos Qué padre. mezclados, o sea, ya en el siglo XVIII se inventó el azul Prusia, que le dio otra tonalidad al arte. El arte evolucionó porque le metieron ese azul, nada más que era venenoso. O sea, van cambiando, se van inventando cosas, se va innovando. Pero imagínense, los primeros colores eran de los minerales, o sea, el negro se obtenía de madera quemada, ¿no? El blanco muchas veces se obtenía de huesos triturados, o sea, ahora el blanco, por ejemplo, se saca blanco de titanio, o sea, para obtener el titanio. Ahora, antes no, ¿no? Los rojos, pues se traen de pigmentos, o sea, o de arcillas rojizas, de óxidos, o sea, de tierras que tienen mucho hierro, ¿no? Los verdes generalmente vienen de minas de cobre. Y así, o sea, cada color tiene su ciencia para obtenerlo, tienen a veces hasta su país, ¿no? La India, por ejemplo, duró mucho tiempo exportando un amarillo ocre, como amarillo mostaza, que lo obtenían únicamente dándole a las vacas cáscaras de mango. Entonces le hacían piedras en los riñones. O sea, unas cosas así loquísimas que se aventaban. Y bueno, ya. Maestra, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Cuando estabas comentando de el arte sacro y que lo que se hacía era realmente de parte de la Iglesia Católica, pero también adoptaban técnicas de grupos indígenas, como por ejemplo los santos y las vírgenes de pasta de caña en Michoacán, que era muchísimo menos pesado que la madera, y lo empezaron a trabajar y lo mezclaron. Entonces sí hubo, no nada más de los padres de lo católico, pero también incorporando el conocimiento indígena, que sí hubo una mezcolanza, pues. Sí, mucho. O sea, el mestizaje también se dio en las artes. O sea, hay un estilo muy particular que le dicen estilo, bueno, es tequitqui, que es arte sacro hecho o elaborado e ingeniado por indígenas. En Morelos se da mucho. Por ejemplo, les puedo decir, me tocó supervisar una obra de una iglesia que ahí les va. Era una iglesia no muy ornamentada, se hizo en el siglo XVII, o sea, como 1600 más o menos. Pero era una comunidad indígena muy fuerte, ¿no? Como muy arraigados a Tlaloc. O sea, era su dios supremo, ¿no? Y se dejaron, digamos, de alguna manera adoctrinar, pero ellos, por ejemplo, pintaron la iglesia, o sea, hicieron estos murales como haciendo referencia pues al arte europeo, pero con símbolos indígenas. Se llama estilo tequitqui. Y aparte otra cosa que estuvo así loquísima, porque cuando la iglesia se le quebró
se le quebró un arco, haz de cuenta, hacen un arco de medio punto que sostiene la bóveda. Y en la piedra clave, casi todas las iglesias de medio arco la tienen. La piedra clave es la que ponen en medio, que es donde se une la fuerza para que no se caiga el techo. Y esa piedra se cayó, y dentro de la piedra, que está ubicada casi en el centro de la iglesia, adentro tenía un Tlaloc. O sea, sí, yo me dejo evangelizar, pero al final estoy adorando a Tlaloc, porque miraban hacia arriba a su piedra Tlaloc. Y entonces ellos le dicen, estoy bien contigo, pero estoy bien conmigo. A eso le dicen Nepantla. Por ejemplo, es como el Namaste. O sea, estoy bien contigo, conmigo, total, Nepantla. Y así, o sea, sí, acepto tu Dios, pero yo no voy a abandonar a mi Dios. Entonces es muy, o sea, es esa mezcla. Maestra, ¿podrías escribir esto en el chat? ¿Podría? ¿Quiere? Esas palabras, ¿las podías escribir en el chat? Ah, ¿Me-pantla o Ne-pantla? Nepantla. Callen a los chuchos. Es un sincretismo náhuatl. El estilo de... El estilo es Tequitqui. Okay. ¿Y el estilo Tequitqui? ¿Cómo se escribe? Tequitqui. O sea, es muy padre porque en el norte, en el noroeste de México casi no se da, porque acuérdense que aquí llegaron las misiones jesuitas. Entonces, los jesuitas, para mí, de las compañías religiosas, yo creo que es la más padre, ¿no? Porque ellos eran muy ilustrados en adaptarse a las regiones. O sea, construían cubriendo las necesidades de la comunidad y utilizando los materiales de la región. En cambio, hay otras compañías que con tal de como imponer su poderío, su majestuosidad, pues traen piedras de no sé dónde, o sea, es un sacrificio, es un uso de recursos excesivo para poder hacer ver que la religión católica es poderosa, ¿no? Y los jesuitas, la compañía jesuita, pues no, o sea, ellas evangelizaban a través del raciocinio. Eso es lo padre de ellos. Bueno, que a mí en lo particular se me hace padre. Y bueno, el Tequitqui, búsquenlo en internet. Está bien interesante porque es un arte sacro hecho por indígenas con esta influencia sí europea, pero revalorizando, o sea, como poniendo ahí su toque, su acento, ¿no? Por ejemplo, las formas de las esculturas que hacían con piedras son totalmente desproporcionadas, o sea, no seguían la academia, sino que copiaban. Un poco así. Pero bueno, es muy atractivo para los turistas, es súper atractivo. A ver, ¿quién sigue? Yo se lo voy a deber, maestra, porque no alcancé a hacer nada, la verdad. Ok, ¿quién sigue? Salí corriendo de todo. Mira, yo lo que hago en mi maestría es que cuando me saturo así de chamba y que, pues la verdad es que a veces uno tiene que hacer casi la tarea en la clase. La cosa es que hagan su ejercicio, o sea, busquen el momento para hacerlo, porque a ustedes les sirve. O sea, es que no es para mí, es para ustedes, ¿saben? O sea, búsquenlo en el momento, googleenlo, a ver qué, porque si no ven, si no se echan el clavado, no lo van a entender. Sí, yo de hecho busqué 5 ahí, pues, pero la verdad no tengo nada para describirlo, pues.
como los demás compañeros. Yo creo que para la próxima clase se lo pongo algo. Ok, ¿quién sigue? Maestro, yo le mandé uno ahí por WhatsApp. A ver. Digo, junté 5, pero uno me llamó la atención, que era, no sé si ya lo vio. A ver, déjame ver. Es que luego me salgo sin querer. No Se sé llama por La qué. bendición de la mesa, de José de Alcibar. Uy, benditaré. Dame un segundo. Mande. Ahí voy. ¿Es de José de Alcibar? Sí, José de Alcibar. Él estuvo entre el año 1751 y 1806 y en el siglo XVIII hizo esta obra que se llama La bendición de la mesa. Me gustó mucho el tema de los colores que utilizó, porque ya ve que usted dijo que eran pinturas naturales y eso. Ajá. Y también tiene el tema religioso, se ven algunos ángeles ahí, florecitas. ¿Qué más nos puedes decir? Esta persona, este artista, fue uno de los más representativos de la Ciudad de México durante el siglo XVIII. Pásale, hijo. Y acuérdate que tiene que ser 19. 19 porque el 18 es anterior, era cuando los artistas pintaban puro religioso. ¿Sale? Te equivocaste de siglo. Ah, maestra, pues andaba 100 años perdida. Sí, pero bueno, está padre. Mira, este, por ejemplo, está súper interesante. ¿Sí la ven? Ahorita. ¿Sí la ven? La monja coronada, ¿sí la ven o no? Sí, sí se ve, sí se ve. Bueno, las monjas coronadas, ese era otro asunto. O sea, bueno, aquí hacemos otro paréntesis, ¿no? Pues las monjas se casaban con Dios y hay como cientos de pinturas y retratos de las monjas coronadas. Es una pintura clásica del arte sacro. ¿Vale? Y bueno, ya nos vamos a pasar de aquí a... ¿Quién más sigue? ¿Quién sigue? No se peleen, ¿eh? Si quieren, te espero allá. Hola. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, voy a pasarme entonces al... ¿Cómo se llama? Al Google Classroom. Denme un segundo para seguir como con lo que se tenía planeado. ¿Sale? Ahí voy. ¿Quieren tomar 5 minutos? Mientras tanto, para que vayan por un café, se despabilen. Ok, Sí. está bien, Sí, maestra. sí. Maestra. Unos 10 mejor. Mientras yo 15 pongo lo demás, ¿sale? Hey. Dale. En 5 Toda nos mar. vemos. Perro pariente. Que no había dicho la Maite que no iba a haber tarea. En la calle 7 de aquí hay un Oxxo. Si quieres, sí.
de la revolución, de la independencia y lo que es el mexicano hoy en día. Uno de los tintes importantes que tiene este movimiento de artistas es que la mujer empieza a formar un papel muy importante dentro de la plástica mexicana. La obra de Leonora Carrington, como de Fanny Rabel, entre otras tantas mujeres, forman parte de esta corriente en donde dan su punto de vista dentro de la cultura, vista desde lo que es la libre interpretación del artista. Tuve la suerte que me encargaran pintar, inspirada en el Popol Vuh, un mural de 19 metros de largo por 2,5 de altura. Es una pintura mural. Rita Lazo fue discípula de Diego Rivera. Con contenido social, contenido humano, figurativa. Es un evento muy importante, la cosecha y los adornos que se hacen al maíz, las danzas que se hacen alrededor del maíz. Todo esto lo quise representar sobre todo porque son escenas que todavía se pueden ver hoy día en algunos pueblos mayas. En este paseo nos topamos con obra tanto escultórica como mural de artistas como Pablo O'Higgins, Manuel Felgueres, Raúl Anguiano, Ricardo Martínez, Arturo García Bustos, Rafael Coronel e Iker Larrauri, entre otros. Venga con los especialistas de Lina a este recorrido sobre la pintura y escultura de la escuela mexicana que está plasmada en sus muros, pasillos y en las salas del Museo Nacional de Antropología. Turismo Cultural INA, la aventura del conocimiento. Bueno, es algo de lo que hay en el Museo de Antropología. Les digo, hay de varios artistas, Tamayo, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues retomamos eso del arte público. El arte estaba integrado principalmente en los recintos que pertenecen al gobierno. Ahorita vamos a pasar a algo. ¿Qué pasa con mi audio? No escucho. ¿Me pueden escuchar? Sí, yo sí, no sé. ¿Hay problema? ¿Alguien más tiene? Fuerte y claro. Yo no. Yo no escucho nada. Bueno. Sí te escuchamos, Pocho, sí te escuchamos. Me voy a salir y voy a volver a entrar, maestra, porque no escucho nada. Ok. Ándale pues, Pocho. A ver, ¿quién quiere leer? Vamos a leer un poquito esta presentación. ¿Alguien quiere, ¿sí la ve? ¿O descargo el archivo? Dice. Sí, yo sí alcanzo a leer. Bueno, mejor voy a descargar el archivo para que no nos salga ahí todo el drama de la publicidad. Ahora sí, creo que se ve mejor, ¿no? Espacio público y arte de México durante el siglo XX de la dictadura de la democracia. ¿Sí me escuchan todos? Ok. Sí, Cuando alto. Se refieren, acuérdese, de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sale? Es este cambio de paradigma político o de, según pues, Madero, que la nueva era y no sé qué, ¿sale? Entonces, se refiere a esta etapa. Ahora sí. En las ciudades mexicanas, la transformación de los espacios públicos y la incorporación de arte están estrechamente ligados a los periodos en donde quien dirige establece posiciones radicales que determinan aspectos de índole social hasta urbanos que impactan en la forma de hacer ciudad. Uno de los ejemplos fueron las dictaduras, entendiéndolas como una forma de gobierno, una visión unilateral, unipartidista, que marcaron los pensamientos de quien ejerció su poder sobre el país, marcando periodos o transacciones que de alguna manera replanteaban las ciudades. Las transacciones o cambios sufridos se pueden visualizar en el siglo XX. Ajá. Ya se me lo movieron, espérame. Aquí, mira. Ahí voy ya. Con el régimen de Porfirio Díaz, que duró más de 30 años,
en donde el país se vio impactado por la industrialización y la introducción de arte y arquitectura de tipo ecléctica. Al periodo de la Revolución, en donde se quería despojar del régimen autoritario y buscar la identidad, hecho que encaminó la proclamación de la Constitución en 1917, posteriormente en 1929 la permanencia de un partido político que permaneció 70 años en la presidencia, el cual se desgastó en conmemorar a personajes de la política en parques, jardines, hasta las denominadas alternancias, signo de una aparente democracia. Todos estos periodos han caracterizado a México y sus espacios abiertos, incluidas las actividades sociales. El presente trabajo aborda el estudio del espacio público que se desarrolló durante el siglo XX, impactando por las dictaduras tanto oficiales como las no oficiales, definidas en 3 momentos. En un primer ciclo, el gobierno porfirista, seguido de la etapa post-revolucionaria o constitucionalista, y el último caracterizado por una visión unipartidista con la entrada del PNR. Posteriormente se convirtió en... Alto ahí. ¿Quién inventó el PNR? Porfirio Díaz. No, Madero. Francisco Madero. O sea, el PNR era el Partido Nacional Revolucionario, o sea, el que según iba a quitar a Porfirio Díaz, ¿ok? Era como el liberal, el que quería la democracia, sufragio efectivo, no reelección, o sea, voto por voto, casilla, de ahí viene, ¿sale? Seguido de la etapa post-revolucionaria o constitucionalista, y el último caracterizado por una visión unipartidista con la entrada del PRI. 3 periodos o transiciones que han definido el rumbo de los espacios públicos mexicanos heredados hasta el presente, en los que se pueden ilustrar posturas con notable influencia europea en jardines, avenidas, esculturas y mobiliario urbano, pero así como se ejerció una influencia de otros países durante el siglo XX, también se buscó arraigar una nueva historia por medio de la conservación del pasado prehispánico, como los museos, la restauración de monumentos arquitectónicos, la arqueología científica y el uso turístico del patrimonio natural y cultural. Alto. Muy bien, ahí es lo que, o sea, en esta etapa inicia lo que ya hemos dicho hasta el cansancio, la reapropiación, ¿no? Lo del nacionalismo, o sea, que México es independiente, que México tiene su valor cultural y patrimonial, ¿sale? De hecho, ahí se generan instituciones que resguardan este patrimonio cultural, como el INA y el INBA. Bueno, el INBA fue después, pero en esa etapa nace el INA, ¿ok? Yes. Seguimos. Posturas neoprehispánicas mediante las cuales la burguesía nacional intentó crear una cultura que abarcaba todas las clases de México. Sabelson, 1988. Las transacciones durante el siglo XX. Transiciones. Transiciones durante el siglo XX impactaron puntualmente en el uso del espacio público por todos aquellos movimientos sociales que se efectuaron en las décadas de los 60, 70 u 80. En busca de respuestas e inclusive se habla de su monopolización en el grupo político dominante. Ok, aquí hacemos una pausa. ¿Quién era el grupo político dominante en esa época? Hasta el... ¿Cuándo ganó Fox? PRI. El PRI. O sea, es cuando la institucionalidad, lo que les comentaba, que la iglesia dejó de ser, digamos, el benefactor, ¿no? En el siglo XIX. Ahora el gobierno era el gran patriarca que satisfacía todas estas necesidades sociales, por tanto era el benefactor principal de darle esa cohesión social al arte, poniéndolo en los recintos públicos, ¿ok? Y son todos estos murales que vemos en todo México, bueno, en diferentes lugares, y que nos hacen trascender de alguna manera en el mundo, o sea, por los murales y por nuestra cultura prehispánica. México empieza
como a participar en las ferias mundiales. Se hacían ferias mundiales en esa época y cada país llevaba, digamos, como lo mejor de sí. Y México empezaba a presumir su nacionalidad. Por ejemplo, con Porfirio Díaz, cuando iba a las ferias mundiales, él presumía el ferrocarril, ¿saben? O su megaproyecto que todavía ni siquiera se hace, lo del transatlántico del Golfo de Tehuantepec, que según quieren hacer un canal del Golfo de México al Golfo de Tehuantepec en Oaxaca. Desde aquel entonces, o sea, él presumía como un progreso y ya después de Porfirio Díaz, lo que se presume en el mundo de México es eso, lo que ya les digo, hasta el cansancio, el nacionalismo y el fervor prehispánico, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la inauguración del ferrocarril en Puebla. Pues eso era lo que Porfirio Díaz plasmaba, presumía, o sea, Francia llegó a México, o sea, eso decía él. A ver, ¿quién sigue? En la tarde les mandé un link donde viene acerca de lo que es el tren que viene de Chihuahua hasta Mazatlán, lo cual va a dar una revolución industrial y comercial para el puerto y va a conectar muchas ciudades. También eso es importante que nosotros lo conozcamos. La verdad, sí, yo estoy a favor del ferrocarril totalmente. O sea, mucho más que las carreteras. La mera verdad. Pero bueno, ahorita, a ver, sigamos para irnos rapidón, porque creo que otra vez estamos atrasados. ¿Quién va? Yo. A ver. De donde dice México, la época del porfiriato. ¿Ahí? Sí. Ok. México, la época del porfiriato del siglo XX. Inició en el siglo XX, perdón. Dentro de los periodos que marcaron una nueva forma de concebir la ciudad se destaca el porfiriato, 1876-1910, en donde México alcanzó un esplendor en el sentido económico. La deuda del país se redujo, se propició la inversión extranjera que benefició la economía, así como la explotación de materias primas. Con la aparición del ferrocarril, se incrementó el comercio y empezó una transformación exhaustiva tanto en las edificaciones como en el espacio público. Los inmuebles de uso habitacional pertenecientes a clases sociales acaudaladas se fueron modificando paulatinamente por la introducción de nuevos estilos en las denominadas villas y chalets, así como a todos aquellos recintos culturales y de servicio. Dentro de los materiales se destaca el vidrio y el hierro, introducido en los estilos eclécticos, combinaciones del neoclásico, neogótico, neomudéjar, Tello 1990. Neomudéjar, ok. Ajá. Obras monumentales, construcciones en donde el metal era la estructura base. Perdón. Aquí está interesante. ¿Alguien me puede decir algo relacionado con Mazatlán sobre estas combinaciones? Aquí está diciendo... Aquí en Mazatlán se hizo Ajá. Se hizo el mercado en esa estructura, con ese conocimiento. Exactamente. O sea, si ven, Mazatlán en esa época vivía a la par esa ferviente economía. O sea, el mercado Pino Suárez, según lo diseñó Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel, ¿no? Y otras muchas estructuras en México se hicieron o se diseñaron de parte como de él o de su taller o de sus allegados, o sea, como sus ayudantes, por este vínculo diplomático que había entre México y Francia, ¿sale? Y luego, bueno, aquí lo plasmo muy bien, estilos eclécticos como la catedral, porque ecléctico quiere decir que de muchos tipos, ya lo habíamos mencionado. Combinaciones del neoclásico, o sea, neoclásico, neo es posterior al clásico. El clásico se considera al estilo griego.
Si ustedes buscan los estilos griegos, les van a salir así como base del arte griego, las tres pilastras principales, o sea, como columnas, es el jónico, el corintio y el dórico. Y a partir de esas columnas, se desarrolla mucho de su arquitectura. Entonces, en el mundo del arte occidental, eso es lo clásico, lo griego y lo romano, ¿ok? Por eso se dice neoclásico, porque son reminiscencias, se retoman esos estilos, y lo vamos a ver casi en toda la arquitectura de Mazatlán, ¿ok? Y Sí. el neogótico, pues, es posterior al gótico, en otra época, ¿no? Que son estas... o sea, el neogótico es, la mayor referencia es como que hay torres o, sí, le puedo decir torres, como que terminan en agujas. ¿Y el Valentinos qué es? No, y el Valentinos es una mezcla chile, mole, pozole de como arabesco, pero no es neogótico ni nada. Esa estructura se construyó en los 80s, pero es una reminiscencia a una arquitectura medio árabe o algo así. O sea, no entra en nuestra clase, pues. Y el neomudéjar, pues es lo mismo. Neo es posterior al mudéjar, que retoma este arte moro español. Acuérdense que a los españoles los conquistaron los árabes, o sea, los moros, ¿ok? ¿Se ubican más o menos? Por eso es que estas formas geométricas... ¿Quién ubica el mudéjar? Que me puedo explicar. Yo no. ¿No? Bueno, en la catedral tiene un poquito de mudéjar. En los pisos son, mire, les voy a poner, a ver... Más para que... ¿Sí ven o no ven? Sí. Miren, son estos, bilobulados, polilobulados. La catedral tiene un poco de eso, si se dan cuenta. Algunos edificios de Mazatlán tienen un poquito en las ventanas. Miren, estas estrellitas seguramente las han visto. Tienen que ponerse a observar la arquitectura. Van a ver que después del curso van a ver de otra manera la ciudad. Pero son como esto, como blanco, Vale, negro, no los blanco, veo. negro. ¿Ok? ¿A dónde? ¿Ya lo viste? Ah, sí. Cuando tú llegas a la catedral, la portada principal de la catedral es un poco mudéjar, neomudéjar. Si se dan cuenta, tiene como pilastras polilobuladas. Polilobulados es esto. Cuando son Es de los muchos árabes, como- dijo. Ajá. Hispano-musulmán. Musulmán es como de España. Mire, la máxima Musulmán, que no es- referencia de este arte es la Alhambra, que está en España. Pero bueno, ya, si no, no vamos a acabar nunca. Entonces, a ver, seguimos, por favor. Sí. Ok. Aquí. Muy bien. La utilización del hierro fue bien recibido por lo que la importación de elementos metálicos estuvo en auge. Estuvo en auge en los tipos estructural como los decorativos, con las obras para las exposiciones internacionales, con los pabellones realizados a base de estructuras ligeras. A su vez, la proliferación de bancas y faroles de fierro fundido como los producidos por los hermanos Landa en la ciudad de Puebla, con los denominados dragones,
que caracterizaron las plazas y jardines, diseño de luminaria patentada. Además, introdujeron todo tipo de objetos con notable influencia europea. ¿Ya vieron a qué se parece esto? Pues al parecer el mercado, ¿no? Exactamente. Las que tiene ahí las... Y mucha de la herrería que hay en Mazatlán. Mucha de la herrería. O sea, hay muchísimos todavía columnas metálicas en los inmuebles, o sea, en las casas. Estas escuadras, este tipo de escuadras. La herrería, o sea, si se dan cuenta, la herrería como del siglo XX, como hasta como a los 70, pues tenía su efecto, o sea, seguían estilos. La herrería, hay mucha herrería en Sinaloa, ¿sí? Ahorita estaba leyendo el compañero y escuché algo así como de los dragones. Esos dragones que hay afuera en Catedral, rodeando las luminarias, ¿son del mismo tipo de arte? Sí, sí. ¿Pertenecen al neogótico? ¿O cómo sería? Pues sí, podría ser, o sea, son como medio dragones, gárgolas. O sea, cuando hace referencia a un estilo que se dio en otro tiempo, acuérdense, anterior, pero se hace nuevamente, se le dice neo o post, ¿ok? O una reminiscencia cuando ya ni se parece o así. La catedral, por ejemplo, el Pino Suárez, hace un tiempo se robaron unas escuadras. Las aventaron al fierro viejo, así. Por el desconocimiento, ¿no? Ah, están viejas. Pues ahí las aventaron, las fundieron. Se hizo todo un dictamen, un peritaje, denunciaron al ayuntamiento. O sea, se hizo un relajo, nada más por desconocimiento, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta, maestra? Sí. ¿Qué tan de cierto es que la estructura del Pino Suárez, del mercado Pino Suárez, se importó en piezas y se armó aquí o se fundió en el taller de Lubet? ¿Qué sabemos? Sí, ¿qué es cierto? A ver, ¿en el taller de quién? Había una fundición. Ah, sí, la fundidora Mazatlán. La que es la fundidora Rice ahorita fue una fundidora súper importante en la época del Porfiriato. De hecho, se generaba gran parte de todo el acero de arte, o sea, de mobiliario urbano de México. Hace como 2 años me tocó rescatar una fuente de un cisne que estaba en Copala, que era una fuentecita que Porfirio Díaz regaló a algunas ciudades, porque el cisne simboliza como el amor de las parejas, ¿no? Entonces ponía una pequeña fuente en las principales ciudades coloniales, como para que las parejitas se sentaran. Entonces, bueno, esa fuente alguien la quitó en su tiempo, la guardó en una casa, luego la volvieron a poner, pero estaba repintada, y la comunidad le decía, pues el pato, y el pato, y el pato, y el pato, hasta que por alguna razón le cayó una palmera encima, cuando cortaron una palmera ahí en Copala, y ya pues me di cuenta que era de un hierro así fundido, y me puse a investigar, lo despinté, quedó hermoso la restauración, la verdad, no es porque lo haya hecho yo, pero la gente no lo quería ver oscuro, o sea, su apariencia original era de un hierro fundido oscuro, que se llama pavonado, ¿no? Es así brilloso, como morado, oscuro. Perdón, es que aquí está mi gato que quiere aquí cotorrear y se quiere subir a la compu. Y bueno, la cosa está en que la comunidad estaba viviendo una época como de violencia y había muertos. Entonces, tener a un cisne negro, o sea, oscuro en la plaza,
pero ellos lo tomaron como un ave de mal agüero. ¿Y qué creen que hicieron? Lo pintaron. Sí, Lo quitaron. Lo volvieron a pintar. Ay, no. Blanco. Hablamos con ellos, les explicamos, o sea, no, porque a un niño se le acaba de morir su papá y pues que le daba miedo el cisne, que le daba miedo el pato, porque ellos le dicen pato. Y lo volvieron a pintar. O sea, lo que sí es que le pusimos un acabado para que rechace las pinturas comerciales. Entonces, si yo llego y le pongo un poco de solvente especial, se le va a caer. Pero bueno, para no entrar en más problemas con la comunidad, pues los dejamos ahí, ¿no? Polémica. Sí, pero ese es un testimonio de ese esplendor de la fundición de Sinaloa. Era la más importante. Pero entonces, regresando a mi pregunta, si la fundidora hizo todo lo que es las bases de la estructura del mercado, ¿ellos lo hicieron? Probablemente sí. O sea, no te puedo decir ahorita de una fuente confiable porque no la tengo, pero es probable, o sea, que hayan participado. ¿Me explico? O sea, el diseño, pues sí es totalmente francés y no dudo que muchas piezas hayan venido por barco, pero probablemente algunas como de base, etcétera, pues puede ser que sí, porque teníamos toda la infraestructura para producir eso. ¿Sabían que Rosario fue la primera ciudad de México que tuvo electricidad? No. Fue Rosario. No, no lo sabía. Usted no lo crea. Órale. ¿Y como por qué? ¿Por qué le dieron prioridad a esa ciudad? Tanto dinero había. La minería. Porque había dinerito. Bastante dinerito. Pues, bastante. Fue la primera ciudad de México en tener electricidad. A ver, vamos a hacer México. Después. ¿Mande? ¿De todo México? Así es. Wow. Nada que ver, ¿no? Con ahorita. Sigamos, muchachos. Interesante, muy interesante ese dato. ¿Quién va? A ver, yo otra vez. A ver. ¿La Ciudad de México? Aquí, mira. Hey. En el Segundo Imperio, la Alameda estuvo al cuidado de la emperatriz Carlota, quien la embelleció con una rosaleda y tapizó los prados con pasto en 1868. Se cegaron las acequias de agua cenagosa que había y se quitó la barda circundada la Alameda y se instalaron 36 faroles alimentados con trementina y aguardiente y se sustituyeron en 1872 con 100 mecheros de gas. En este año embaldosaron las 4 calles que la rodean. En 1892 se instaló en este paseo la luz eléctrica. El hemiciclo a Juárez sustituyó al viejo pabellón morisco, donde se hacían sorteos de la lotería de la beneficencia y que desde 1909 se encuentra instalado en la Alameda Santa María de la Ribera. Miren, estas esculturas son muy afrancesadas y pues Carlotita las mandó poner. O sea, Carlotita y Maximiliano, yo sí les digo Maxi y Carlotita. O sea, eran unos aristócratas de la nobleza europea que dentro de lo que cabe eran muy progresistas en su manera de pensar. De hecho, por eso un poco los conservadores no los querían. No, Yoko.
porque eran progresistas, porque No, ellos Yoko. sí creían en que los indígenas tenían que ser, o sea, que deberían de tener educación. Hicieron grandes proyectos urbanísticos como Reforma, lo que actualmente es Reforma en la Ciudad de México. Urbanizaron la ciudad con arte, o sea, invirtieron mucho esta parte de urbanización, de civilidad, se puede decir, ¿no? Le invirtieron mucho en la salud pública también. A ver, sigamos, síguele. No me trae porque me metí algo acá que... Ok, permítame. ¿Quién sigue? Vamos. ¿Dónde me quedé? ¿Otra vez le sigo o lo sigue alguien más? Yo le sigo. Ok, sale. Sí. Quien quiera, pero sígale. Sigue Abraham. Otras iniciativas que se llevaron a cabo en las ciudades mexicanas como Ciudad de México y Puebla, que transformaron de una manera radical el espacio público, fue la planeación de nuevas avenidas y desarrollos habitacionales que ligaban a las zonas denominadas colonias con la ciudad. Dichos asentamientos poco a poco se consideraron como áreas novedosas, principalmente por las características de las edificaciones. Las clases más favorecidas se volcaban hacia estos nuevos asentamientos, dejando las casas señoriales de épocas anteriores para renta, creando nuevos sistemas habitacionales propicias para albergar al menos a las menos favorecidas. En el caso de la ciudad de Puebla, la Avenida La Paz, hoy Avenida Juárez, fue una obra que desencadenó un proceso de crecimiento urbano. Se tenía iniciativas de realizar hipódromos y parques, áreas deportivas. Hipódromos y parques, áreas deportivas con juegos de pelota, espacios para practicar carreras a pie y a bicicleta. A su vez, se habla de la incorporación de glorietas o rotondas con la intención de albergar monumentos o esculturas alusivos a la independencia de los grandes hombres para adornar las calzadas. Síguele. Estatuas de los grandes hombres para adornar los lados de la calzada, desarrollar un jardín zoológico, jerarquizar monumentos como las estatuas de la independencia, archivo histórico, actas de cabildo. Luego, las colonias las colonias. Las colonias, además de proyectarse para personas con un poder adquisitivo mayor, se desarrollaron paralelamente con otras de tipo más popular, realizadas exclusivamente para obreros y trabajadores de dimensiones pequeñas, sin una urbanización adecuada, no legales. Con el paso del tiempo se fueron regularizando y consolidando, inclusive algunas desaparecieron conforme la marcha urbana incrementaba su área. Eso sí. Mira, aquí vemos el plano comparativo del crecimiento de la ciudad de Puebla, ¿no? Más o menos como es perfectamente cuadrada, ¿sí ven? O sea, como que ya más ordenada, etcétera. Luego nos vamos a pasar aquí. En arroyos, las calles ya no eran solo de tierra, se empezaron a introducir adoquines, troncos piramidales, de basalto sobre concreto, adoquines de madera de pino, ladrillo vitrificado, asfalto en lámina y adoquín de asfalto comprimido. Katzman, 1973. También en el transporte hubo un cambio significativo con la introducción de nuevas tecnologías y con la implementación de un nuevo, las tranvías. En el caso de la iluminación artificial de la ciudad no era... ¿Han escuchado que Mazatlán tenía un tranvía? Sí. Bueno, pues esa obra se hizo porque los barcos desembarcaban, entonces el tranvía pues era una manera pues de trasladar, digamos, la mercancía, pero se quiso implementar como, o sea, también fue un poco de transporte público y es, digamos, el antecesor de las aurigas, ¿ok?
habría estado padre rescatar esa parte, o por lo menos se simulara la ruta del tranvía con estos trenecitos que hay ahorita, ¿no? Que a lo mejor pues son ya ahora de llantas, pero sería interesante como hacer la referencia, porque era un pasaje pues del mar, de los muelles, a la calle Oro, que es la Constitución. Sigue, por favor. En el caso de la iluminación artificial de la ciudad, no era un servicio que se ofreciera, por lo que los habitantes de las ciudades colocaban faroles en las fachadas. La incorporación del arte dentro del espacio empezó a ser cada vez más común. Por ejemplo, en el Paseo Bravo de la ciudad de Puebla se colocó un monumento a la independencia nacional y a los héroes. 1881. Durante 1882 se erigió un kiosco en el centro de... En este periodo saben mejorar la salubridad del mercado, rastros y a la proyección de nuevas avenidas para la conexión de la ciudad con el resto de los municipios, como el periodo de Francisco de Velasco de 1907 a 1910. Ahora aquí. Otros aspectos que radican en el uso del espacio son las manifestaciones populares en este periodo, el onomástico del señor presidente de la República, general de división don Porfirio Díaz, como así se le llamaba, destacándose las maniobras militares de infantería, la quema de piezas pirotécnicas en los principales espacios públicos. Festividades que se quedaron para ya nunca irse. La investidura presidencial tomó forma desde la llegada del porfiriato. Ok, a ver, luego aquí. Síguele, por favor. Con la salida de Porfirio Díaz del poder, la revolución permitió que se buscaran nuevas formas de expresión que marcaron un cambio significativo, por lo que se trabajó arduamente en hacer un rompimiento de la etapa dictatorial, produciendo cambios significativos en la manera de percibir la ciudad mexicana. Según Eloy Méndez... Bueno, ya de aquí, perdón, la transformación del espacio se basó en la arquitectura realizada en tiempos de la Revolución Histórica, que se fundamentó en periodos de crisis y de reivindicaciones sociales, en donde la integración de las artes fue un factor significante. Por tanto, siendo Mazatlán o la región Sinaloa, Rosario y estas principales ciudades que eran productivas para esta época y para el gobierno federal, les llegaba todo de primera mano. ¿Me explico? Tal vez en la actualidad las principales ciudades de México como Monterrey, Puebla, Guadalajara, pues tienen un desarrollo muy diferente, ¿no? A lo que a lo mejor en su momento ciudades importantes como Puebla, en el noroeste, La Paz tuvo su auge, por ejemplo, Mazatlán, Chametla, Rosario, que era casi lo mismo, pues eran pequeños puntos, ya sea de abastecimiento o de minería relevante, o de transporte marítimo o de ferroviario, pues las hacía que estuvieran en el mapa económico del país, ¿ok? Bueno, aquí vemos el plano de Santa María la Ribera, que es un barrio de la Ciudad de México. Y, a ver, nos vamos a pasar más. Los tranvías. No sé si han visto fotos de Mazatlán con los tranvías. Yo sí. Yo lo he visto. ¿Esas son las altas ahí? Pasaba por la Belisario Domínguez el tranvía. Exactamente. No, Conectaba norte con sur. Es la Ciudad de México. Dice, sistema de tranvías de México, vida cotidiana. O sea, es como, ¿qué será? Santa María la Ribera, yo creo. Y pues aquí está el Caballito, o sea,
pues era jalado, sí, en unos rieles de acero, o sea, la fundición, la revolución industrial estaba en su pleno apogeo. O sea, el acero era la conquista mayor, ¿ok? Pero pues también los ¿Por qué se dejó de usar esto? ¿Los tranvías? Ay, pues es que luego nos da por modernizar y echar a perder todo. O sea, no sé. Porque esto parece una realidad como se ve en Ámsterdam, en ciudades grandes, que se sigue viendo así con los tranvías. Exactamente. Sigue viendo así. No sé por qué en México se dejó de usar. Ajá. Pues, se ve muy, por para muchos mí se ve intereses. conocido. Por muchos intereses. O sea, por ejemplo, en Mazatlán, cuando descubrieron los rieles antiguos, pues fueron a Lina a decir, no, pues nos encontramos aquí los fierritos estos. De hecho, los tuvimos que sacar de la yarda, porque el ayuntamiento ya los echaba para la yarda, así literal, ¿no? Entonces pudimos salvar unos cuantos, pero propusimos, decían, es que a ver, Sectur, tú podrías tener ahí un producto turístico muy relevante, o sea, que el centro histórico se mueva por medio de tranvía, pues aparte, no todo, pero que pase un tranvía con nuevos rieles, con la rehabilitación del centro, y sí, que además siga habiendo carros, pero que en cierta hora solamente fuera para tranvía, como, por ejemplo, la gente que llega hasta el centro, que llegan los camiones urbanos, o sea, que los camiones urbanos no llegaran hasta el centro directamente, o sea, hasta el centro histórico, sino que se fueran directo al Alemán, ¿no? O sea, no hubiera como esa distorsión, o sea, que se retomara más bien lo del tranvía porque tiene menos impacto, porque visualmente es más armónico, es un producto turístico, pero pues no, o sea, no se cachó el proyecto. Maestra, así como usted dice, yo creo que depende de los intereses políticos, porque la verdad que en día de crucero, por ejemplo, cuando hay 2, 3 barcos, viera cómo se pone allá, pues, por lo mismo, por los camiones. Han tratado, han tratado los comandantes de tránsito en quitarlos, pero la alianza de camiones no se dejan, pues. Es que exacto, o sea, pues mira, o sea, yo entiendo como a la alianza, porque mucha gente depende de eso, pero es que eso no lo determinan ellos. O sea, para eso existe un presidente municipal y un cabildo, que se tiene, o sea, si realmente se pusieran las pilas en cumplir como con las recomendaciones de sostenibilidad y sustentabilidad, Mazatlán fuera otro. Es más, que le siguieran el rollo a la Implan. De verdad el centro ya fuera otra cosa. O sea, en la tubería que pusieron cuando rehabilitaron el centro, la verdad es que fue una grosería. O sea, no sé dónde se meten el dinero, la verdad. Sí, pero ahí bueno. están las tuberías afuera, ¿no? Sin utilizarse toda la electricidad que pusieron según para que no estuviera por arriba, y están sin estar conectados, están afuera, no están utilizando. Sí, o sea, hay muchos problemas y es eso, o sea, si nosotros como ciudadanos no estamos percibiendo o no tenemos esa visión crítica de manifestarse, o sea, como de decir, a ver, o sea, esto no sirve para este lugar, pues ellos, o sea, los pequeños grupos que al final definen eso, pues no van a hacer mucho, o sea, va a seguir lo mismo. Por ejemplo, ese proyecto del tranvía era muy bueno, la verdad, ya pudimos haber solucionado varios problemas, como dices, o sea, el turismo que llega de los cruceros o que quiere visitar el centro, pues imagínate encontrarte con este caos vial, ¿no? No puedes ni andar en bici, o sea, para empezar. Entonces, bueno, es parte de pues nuestra cultura o nuestra falta de visión, no sé, porque en muchas instituciones yo conozco gente muy capaz, pero pues no son los que están en las cabezas, es la situación. Pero bueno, esa es otra historia, muchachos. Bueno, estas son fachadas representativas de las colonias de la ciudad de Puebla. Si se dan cuenta, se parecen en gran parte a las de Mazatlán, ¿no? Neoclásico,
estas columnas neoclásicas, ventanales de medio arco, ventanales grandes. ¿Por qué? Pues porque la aireación y toda la arquitectura estaba pensada pues en conservar de alguna manera estable el clima, ¿no? En Mazatlán, por eso son casas tan altas, los techos, digamos, controlan el calor, los ventanales, etcétera. Bueno, esta es la traza de la ciudad de Puebla. Angelópolis, le decían, era como la ciudad perfecta. Y luego ya el espacio público en la etapa priista, pues empieza esta onda de los masones. Acuérdense que Benito Juárez, pues era de la logia masónica, ¿no? ¿No han visto que en Mazatlán hay una logia ahí en el centro? Sí. No, es antiquísima. Ahí está arriba. Un primo es miembro, le digo, una vez lo llevé a una reunión ahí. Ah, sí, a ver, cuéntanos de tu primo. ¿Cómo? Yo nunca he entrado, tengo curiosidad. Cuéntanos de la brujería que sucede. ¿Sabes por qué? Porque es uno de los edificios o lugares o recintos que siempre ha tenido el mismo giro. O sea, siempre, ha permanecido, no ha cambiado de dueño, o sea, yo no sé, me da curiosidad saber qué hay adentro. Yo no entré tampoco, nada más llegué, lo dejé. De hecho, al otro día nos llevamos a todas las esposas, nos las llevamos en el fan bus ahí a dar la vuelta en un tour para que ellos pudieran estar ahí. Él no es de aquí, él es de Guamúchil. Ajá. Él me platicó que él es licenciado, es abogado. Él me platicó que se le acercaron amigos de él, doctores y eso. Y tú no pides entrar, ellos te eligen y se acercan contigo pues para iniciarte. Y pues hay jerarquías, inicias en un nivel y vas, no sé cómo vas avanzando, pero mientras más conocimiento tienes y mientras más estudios haces, vas subiendo de jerarquía, ¿no? Y sí, me tocó llevarlo ahí en el centro, está como una lomita, una casa con unas escaleras. De hecho, Dani, una vez pasamos por ahí que me diste raite. Y pues no, realmente no vi por dentro, no vi de qué se trataba. Sí traen sus sombreritos graciosos y todo. Y bueno, en la masonería entran logia, puros licenciados, ¿no? Se supone que la logia masónica, sus orígenes, vamos a lo mismo, viene de Roma. Entonces, miren, esto, ¿sí ven el compás? Se supone que los masones, su origen es que eran los ingenieros, arquitectos, o sea, son un grupo constructivo. No tanto, o sea, sí, pero constructivo se refiere a que edifican, estructuran, no solamente edificios o esta onda arquitectónica, sino que están también estructurando las sociedades, o sea, la política, generan conocimiento y casualmente son hombres, porque casi son puros hombres y creo que también hay logia masónica de mujeres actualmente. Pero son personas estudiadas, siempre se fundamentan en la razón de los estudios, como dices, del conocimiento y otras mil cosas. Y bueno, la mayoría están involucrados en el gobierno. Y bueno, el máximo exponente en México, pues fue Benito Juárez. Creo que Porfirio Díaz y muchos presidentes han sido masones. Ah, sí. Ajá. Investiguen, está bien interesante. Y bueno, ya luego viene el arte público, que pues ya está involucrado en los recintos públicos en la UNAM, o sea, en las universidades, en los parques, ¿ok? Plazas, etcétera. Ya no solamente es los monumentos de personas como de ídolos o héroes, sino que ya se piensa en el arte como parte del mobiliario urbano. A ver, ¿alguien quiere leer la conclusión, por favor? Pues yo leo, maestra. A ver. Dice, conclusión.
Las transiciones que en este trabajo se definieron a partir de monopolios en el poder o dictaduras durante el siglo XX fueron procesos que permiten valorar cómo se transformó el espacio, que implica desde las actividades sociales hasta el aspecto físico que determinó la forma de hacer ciudad. Las influencias europeas trajeron en el periodo del Porfiriato la tecnología que permeó el espacio público abierto y cerrado, la introducción de nuevas alturas y proporciones a la arquitectura, y la introducción de elementos artísticos que decoraban los mismos, pero a su vez eran útiles para las manifestaciones populares. Un claro ejemplo fue la iluminación que combina con lo artístico, se desarrolló con la introducción de mobiliario embelleciendo las calles, plazas y jardines. Y no solo de manufactura europea, las ciudades mexicanas empezaron a producir todo tipo de objetos, desde fuentes hasta los denominados dragones luminarias, que caracterizaron y siguen caracterizando los espacios públicos. El periodo porfirista fue el que determinó muchas de estas, que prevalecieron a lo largo del tiempo, sobre todo determinó el ensanchamiento de las ciudades a través de las colonias. Iniciativas que enfatizaban a los dictadores con monumentos y nombres de calles y avenidas. Se concluye que las etapas dictatoriales, así como las de transición, beneficiaron, en el caso de México, para una promoción de lo artístico. Las etapas de transformación que ha sufrido México... Transición. Perdón. Las etapas de transición que ha sufrido México surgen a partir de querer establecer un cambio en el que se requiere una reivindicación, nuevas ideas revolucionarias que tratan de arraigarse en un sentido de nacionalidad con la reproducción de todo tipo de manifestaciones artísticas que plasmaron reinterpretaciones de lo colonial e indígena. Muy bien. Sí, esto, mire, esto último es bien importante. Todo tipo de manifestaciones artísticas que plasmaron reinterpretaciones de lo colonial e indígena. Y luego otro dato así bien padre es la introducción de nuevas alturas y proporciones en la arquitectura. O sea, ya hacían edificios de 3 pisos. ¿Por qué? Porque ya introdujeron el acero, o sea, otras tecnologías pues ya iban como avanzando, no solamente usaban la madera y las tierras y piedra, sino ya metían otras tecnologías, ¿ok? Mira, pavimento en conjunto escultórico Universidad Nacional, la UNAM. La UNAM, la publicidad en el 68. Bueno, chale con lo del... What? ¿Cómo que chale, maestra? No, pues por lo del 68. ¿Sí sabes qué pasó el 2 de octubre? ¿No se olvida? No se olvida, no se olvida. Esto. Acaba de pasar, muchachos. No se olvida. Y esperemos que no nos pase. Entonces, bueno, pues la verdad hoy avanzamos bastante. Y nos pasamos a la tarea de hoy. O bueno, si quieren ya háganla, les quedan 4 minutos. Existe, se llama... Tacos. En la taquería la haces mientras te sirven. Es que de veras uno se tiene que mañar, yo así le hago, o sea, todas horas estoy bien, optimizando los tiempos. Les voy a poner en el WhatsApp la tarea, ¿ok? Sí. Es básicamente si identifican algo en su localidad, algo relacionado a lo que vimos. Yo creo que ya tienen más bagaje de ayer o antier. ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Sí. Miércoles. Y ya nos veríamos miércoles. el lunes. Entonces,
tienen estos días para ahí echarle a la ardilla y estar observando en la ciudad, sobre todo que andan en la calle o ahí andan viendo la arquitectura, etcétera. ¿Sale? ¿Y en qué nos quedamos? A ver, ¿de qué forma quiere? ¿De qué? ¿De qué forma quieres la tarea? ¿Así como lo hizo Abraham o nosotros nada más anotándolo y platicándolo? Como quieran, pero háganlo. O sea, si pueden hacerlo en una presentación, muy bien, porque es más fácil si se dan cuenta y optimizamos los tiempos. La cosa es que lo hagan y lo practiquen para que lo entiendan. ¿Ok? Porque pues eso van a hacer, o sea, al final esa va a ser su chamba, es lo que les da de comer. Claro. Ok, gracias. Bueno, pues nos quedamos en el 3.2. Seguimos con el muralismo mexicano, otra vez un poquito, las técnicas constructivas. Y bueno, los artistas destacados que ya lo hemos estado viendo, nada más lo vamos a ver así rápido, la siguiente clase, pero ya me traen algún ejemplo de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿ok? El lunes. El lunes. Ok, compañeros, good night. Good night. Nos guachamos. Nos despedimos. Ánimo, cuídense. Cuídense mucho. Bye. Descansen. Adiós, Saraí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Bye, Adiós, bye. Saraí. Buenas noches y perdón por llegar tarde. Hasta luego. Welcome back, Aaron.